Hola, reciban todos un saludo cordial. Les habla su servidor Mauricio Paniagua, funcionario de la Universidad Estatal a Distancia, sede Ciudad Neiva. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema muy importante que tiene que ver con una decisión sumamente trascendental. Se trata de responder a una pregunta que a todas luces es determinante para la vida futura y en ese sentido tanto padres como maestros y profesores siempre debieran expresar completo interés y atención a fin de apoyar a los niños y jóvenes a descubrirse para dar con la respuesta. Esa respuesta debe buscarse incluso desde la niñez misma, ya que desde esa etapa temprana se empiezan a manifestar y a hacerse evidentes nuestros intereses, algunas habilidades, así como también ciertas actitudes que en buena forma podrían ser pistas o indicios de lo que podemos estar haciendo en el futuro. Es tarea de quienes ejercen el rol de padres darle la importancia debida a este aspecto tan fundamental en el futuro de vida de sus hijos, al menos desde los primeros años escolares. Si bien es cierto que se promueve y orienta al estudiante a interesarse por el estudio, en muchos casos esos conocimientos no tienen un rumbo definido, un objetivo claro, con lo cual sencillamente la vida escolar pasa a ser solamente una etapa que se debe superar para más adelante preocuparnos por eso que siempre fue importante. Hay que responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿para qué estudio? ¿Y qué quiero hacer con mi vida futura cuando llegue la hora de ser una persona productiva, cuando sea una persona adulta? Esta valoración temprana es importante, ya que de no hacerla podría llevarnos a considerar el estudio como una actividad muy aburrida, cansada y sin propósito, provocando de esta manera una actitud de desinterés y falta de compromiso, algo que inexorablemente producirá malas calificaciones, fracaso y en muchos casos la tan temida pero tan frecuente deserción escolar, es decir, el abandono del sistema educativo. Por el contrario, una clara orientación y enfoque de los logros a futuro contribuyen a la motivación, al entusiasmo y a la buena actitud hacia ese estudio. Esto desde luego favorece no solo el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino además el logro de los aprendizajes verdaderamente significativos con base en experiencias de aprendizaje donde la participación activa y comprometida del estudiante determina enormemente los resultados que se obtienen. Por el título del tema y lo que he expuesto hasta este momento, con seguridad ya sabrás cuál es esa gran pregunta a la que me he referido. En efecto, se trata de esa pregunta que la mayoría nos empezamos a hacer cuando estamos en el colegio. Quizás la pregunta surja y provenga de otros cuando estamos próximos a concluir los estudios de secundaria. De manera sorprendente, algo que se repite muchas veces, algunas personas incluso se empiezan a plantear la interrogante después de haber obtenido su título de educación media. Y la gran pregunta es, ¿qué carrera estudiar? Es posible que esta sea una de las preguntas que te vienes haciendo hace un tiempo atrás, al punto que es probable que aún hoy no tengas clara la decisión a tomar. Y claro, esta no debe ser una decisión sencilla y por eso requiere de un tiempo razonable para analizar dos cosas que considero esenciales. Primero, a nosotros mismos como personas, en general y de manera integral de acuerdo a nuestra personalidad. Y dos, las opciones alternativas y oportunidades no solo de estudio, sino que también de empleo a futuro, una vez que hayamos terminado nuestra preparación profesional. Todos sabemos por qué elegimos una carrera. En la mayoría de los casos, y atendiendo a la realidad actual, la principal razón estaría centrada en el objetivo de conseguir un trabajo, y muy posiblemente uno donde gane mucho dinero y haga muy poco. La verdad creo que son muy pocos los trabajos donde eso pueda ser posible. Sin embargo, existen las excepciones que podrían tener cierta aproximación a esa profesión casi perfecta para muchos. Y digo perfecta entre comillas porque para ser honestos es posible que con el tiempo descubras una verdad que te hará comprender que no era realmente eso lo que verdaderamente deseabas estar haciendo el resto de tu vida. Es posible, mas no seguro, que si realizamos una encuesta en la que preguntáramos a la gente
en qué profesión le gustaría desempeñarse, estos responderían haciendo manifiesto su deseo de una actividad u de otra, con lo cual escucharíamos decir: yo quiero ser doctor. Otros posiblemente responderán indicando que desean ser ingenieros, quizás educadores, abogados o profesores, y así sucesivamente. La verdad es que existen muchas profesiones en las cuales las personas se podrían desempeñar. El problema con la respuesta es que en la mayoría de los casos es posible que no haya mediado un verdadero análisis a conciencia y de manera profunda de las implicaciones y lo que conlleva la elección de una carrera o profesión. Es por eso que quiero detenerme un momento para comentar de la importancia de la toma de las decisiones. Cada persona afronta la solución de problemas de una forma particular. Generalmente esto se hace basados en su propia historia de vida, es decir, a partir de sus propias vivencias y experiencias. La toma de decisiones consiste en encontrar una conducta adecuada para resolver una situación problemática que nos afecta, en la que además hay una serie de sucesos desconocidos que es necesario clarificar. Para tomar una decisión debemos haber realizado una serie de pasos previos y todos tienen algo en común. Tienen que ver con nuestra capacidad para pensar y analizar, para finalmente llegar a esa decisión. Primero tenemos que tener claro cuál es la situación a resolver. Luego, analizar las opciones o alternativas de solución. Posteriormente, informarse bien sobre cada una de estas alternativas y de seguido analizar las consecuencias de cada alternativa. Luego, seleccionar la mejor para finalmente elaborar un plan y ponernos en acción, de manera que podamos ejecutar lo que hay que hacer para alcanzar el objetivo final. En nuestro caso, si estamos hablando de una carrera universitaria, posiblemente tendremos en mente aspectos como, por ejemplo, la universidad en la que deseamos estudiar, el prestigio de esa universidad, la carrera que deseamos estudiar, el costo que tendrá la carrera, los requisitos para ingresar, el tiempo que duraré estudiando, cuáles son esos conocimientos básicos que requiere la carrera y el modelo de estudio, claro está. Otros aspectos a considerar tienen que ver más con las oportunidades, como por ejemplo el perfil profesional una vez haya finalizado la carrera, las oportunidades de empleo y la oferta de trabajo que podría haber en el mercado, los ingresos que tendré, la competencia laboral y el reconocimiento social. Cuando estamos en el proceso de decidir qué carrera estudiar, debemos ser conscientes que hay una serie de factores que inciden en la decisión final que tomemos, que podríamos categorizar en 4 grandes áreas. La primera sería el área personal, que tiene que ver con mis características propias, mis capacidades, habilidades, intereses y mi motivación. También mi experiencia y trayectoria académica, por ejemplo, si fui bueno en una materia en particular mientras estuve en la escuela o en el colegio, así como nuestras expectativas. Por su parte, en el área social, hablamos de la influencia de nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, de esa imagen que tenemos de otros profesionales, de la información que recibimos de los medios de comunicación masivos, entre otros. Por parte del área laboral, la posibilidad de desarrollo profesional, esas áreas que se desarrollan con mayor frecuencia, los puestos que podría ocupar, la demanda de algún tipo de profesional en particular y la oferta de empleo, y desde luego el salario que eventualmente podría recibir a cambio de mi trabajo. Finalmente está el área educativa, y esto tiene que ver con las particularidades propias del sistema educativo, las instituciones que imparten la carrera, el plan de estudios de la carrera, la duración de la misma, el perfil de egresado una vez terminados los estudios, la actividad profesional, los costos, la necesidad de ingresos para costear los estudios, entre otros. Ahora bien, cuando hablamos de tomar decisiones, podríamos decir que hay estilos de toma de decisiones que se basan en algunos rasgos que caracterizan la personalidad del individuo. Están los escépticos, esos que muestran poco interés por la vida, que nada les apasiona, a nada se entregan, siempre reflejan tristeza, aburrimiento y por lo tanto no viven plenamente. Por su parte, los perfeccionistas, que tienen dificultades para aceptar límites, requieren lo imposible, les pasa la vida pensando sin poder decidirse por algo,
se sienten inseguros de sus propias capacidades y viven en la duda sin decidirse jamás. También encontramos personas impulsivas, las que se dejan llevar por el entusiasmo, actúan sin reflexionar, sin analizar, sin valorar los pros y contras, no buscan información y se olvidan de la experiencia previa, de tal manera que nunca la toman en cuenta. Por último, les presento a la persona integrada, que es aquel que sabe el tipo de vida que quiere, le importa qué clase de persona quiere ser, tiene claridad en sus intereses y valores, conoce sus capacidades y limitaciones, posee un buen conocimiento de sí mismo y sabe qué necesidades personales desea cubrir. En fin, es el tipo de persona que se conoce notablemente, que sabe lo que quiere y hace lo propio para lograrlo. Es posible que de acuerdo a los perfiles que he mencionado, te hayas identificado con alguno de ellos, con lo cual quisiera llevarte a la siguiente pregunta. ¿Te conoces lo suficiente como para tomar esta importante decisión sobre qué carrera estudiar? Por último, no quiero terminar sin dejar en tu mente dos aspectos que considero esenciales para tomar la decisión acertada para luego alcanzar ese éxito que tanto esperas. Se trata de dos cualidades humanas imprescindibles que, creo yo, van de la mano con lo que he venido comentando. La primera es la actitud. Según la Real Academia Española, el término proviene del latín actitudo y tiene que ver con la postura, es decir, está relacionado con la disposición y la forma de actuar de una persona, por medio de la cual un individuo asume un comportamiento apto y favorable al momento de hacer las cosas que emprende. Una actitud positiva, entonces, viene siendo esa predisposición voluntaria y consciente que te permite realizarte como persona, como profesional y como un verdadero servidor para la sociedad. La actitud es la forma en la que el individuo se adapta de manera activa a su entorno, adoptando una forma de ser o un comportamiento al actuar que puede estar asociado a cierta forma de motivación social que dicen mucho de su grado de compromiso y responsabilidad personal. La otra cualidad que quiero conozcan se llama vocación. Tal vez algunos se preguntarán, y bueno, ¿qué es eso de vocación? Pues bien, la vocación sencillamente es la inclinación a un estado en particular, en una carrera o profesión de un determinado campo de acción. Este término proviene del latín vocatio y para los religiosos es la inspiración con la que Dios llama a algún estado, es decir, una especie de llamamiento o convocación. En otras palabras, en general la vocación se relaciona con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada persona. En ese sentido, se ha establecido que la vocación es coherente con los gustos, con los intereses y las actitudes de cada persona. La vocación es un proceso que se desarrolla toda la vida, de manera permanente, lo cual implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Cuando tengas respuestas a estas interrogantes, estas te ayudarán a definir tu verdadera vocación y el camino a seguir como individuo. En adelante experimentarás esa satisfacción plena al disfrutar lo que haces, a la vez que vives la felicidad, sin importar lo que sea, porque la vocación es hacer eso que te llena, que te hace sentir completo y satisfecho por el trabajo realizado, esperando llegue un nuevo día para volver y seguir haciendo eso que tanto disfrutas. Debes estar seguro que cuando te realices conforme a tu vocación sentirás esa sensación insuperable, indescriptible e imborrable donde realmente no importa si trabajas mucho o no ganas tanto como otros, ya que en ese momento estarás convencido que lo que cuenta es que verdaderamente haces eso que tanto disfrutas y te apasiona. Ahora quiero pedirles que escuchen con mucha atención y a la vez que reflexionen sobre esta pregunta que voy a hacer. ¿Por qué un payaso que llega siempre a la esquina del parque a inflar globos y hacer reír a la gente con sus gestos y muecas, viviendo únicamente con las monedas que amablemente le da a la gente que lo observa, se muestra tan satisfecho que un abogado que gana lo suficiente como para mantener a toda su familia, su esposa y 4 hijos, con grandes lujos, casas, carros, pero sin ese verdadero sentimiento de satisfacción?
ya pueden ir sacando sus propias conclusiones y de paso ir comprendiendo el por qué les he hablado de estos dos grandes conceptos. Por un lado, la actitud, que te permitirá afrontar siempre los retos con positivismo y decisión, y por el otro, la vocación, que es ese llamado divino de ser para hacer. Ambos conceptos cumplen el propósito de ir más allá de todo lo superficial, para encontrar esa verdadera actividad que te apasione, en la cual nunca llegarás a sentirte cansado ni aburrido, y por el contrario, siempre serás sobresaliente en todo lo que haces, porque gracias a tu buena elección siempre te desarrollarás plenamente con mayor satisfacción que la que genera la paga que recibirás cada mes. Quiero concluir con una frase que espero sea de orientación y motivación en esta gran tarea y responsabilidad de decidir el camino a seguir a futuro, y dice: el éxito es el resultado que se obtiene cuando se construye a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación, pero para que éste llegue, se debe aprender a tomar buenas decisiones a partir de una lectura correcta y honesta de nuestros deseos y aspiraciones. Gracias por haberme escuchado. Los invito a dejar su comentario o aporte. De igual forma, y si creen que esta reflexión que les he compartido le puede ser útil a otros, tengan la libertad de compartir el video y de esta manera generar reflexión y conciencia sobre el valor que representa la elección de una carrera universitaria. Muchas gracias.